Cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que puedo ser. No te duele que se haya ido. Te duele darte cuenta de que te equivocaste. Y aunque no lo quieras aceptar tan fácil, en el fondo sabes que es eso lo que realmente pesa. Porque cuando te quedas en silencio, cuando dejas de distraerte, lo que aparece no es su ausencia como tal, sino todo lo que tú creíste que era y nunca terminó de ser. Te pasa más de lo que quisieras admitir. Agarras el celular sin darte cuenta, lo desbloqueas, revisas, vuelves a entrar a la conversación, no porque esperes algo nuevo, sino porque hay una parte de ti que todavía no termina de cerrar eso. Como si en algún momento fuera a aparecer algo distinto, algo que cambie lo que ya está bastante claro. Y eso es lo incómodo, no el hecho de que no escriba, sino lo que ese silencio te obliga a aceptar. Porque si te vas un poco más atrás, al inicio no se sentía así. Todo parecía tener cierto sentido, o al menos eso interpretaste. Las conversaciones fluían, había momentos donde sentías interés, donde parecía que algo se estaba formando, y sin darte cuenta empezaste a construir algo sobre eso. No de golpe, no de manera exagerada, pero sí lo suficiente como para empezar a imaginar. Le diste valor a detalles pequeños, a palabras que en otro contexto hubieras dejado pasar, a gestos que no eran claros, pero que tú completaste. Porque cuando alguien te importa, tu mente no se queda con lo que hay. Empieza a llenar lo que falta. Y ahí es donde cambia todo, porque ya no reaccionas a lo que realmente está pasando, sino a lo que tú crees que está pasando. Empiezas a proyectar, a imaginar continuidad, a pensar en lo que podría ser si ciertas cosas se acomodaran. Y mientras más haces eso, más te metes en una historia que no necesariamente está ocurriendo como la estás viendo. Por eso vuelves a los mensajes, por eso relees conversaciones, no porque haya algo nuevo ahí, sino porque estás buscando algo que te confirme que no te equivocaste. Alguna señal que se te haya pasado, alguna intención escondida que justifique todo lo que sentiste. Pero no aparece. Y aún así sigues dándole vueltas, te dices que tal vez no era el momento, que quizá la otra persona no supo demostrarlo, que a lo mejor había algo detrás que no entendiste. Y mientras haces eso, te quedas exactamente en el mismo punto. No avanzas, pero tampoco sueltas, porque lo que te tiene ahí no es la persona en sí, es la versión que construiste de todo eso. Y eso es mucho más difícil de dejar ir porque no estás soltando algo concreto, estás soltando una idea que tú mismo alimentaste. Y sin darte cuenta empiezas a reinterpretar todo. Recuerdos simples se vuelven significativos, momentos normales adquieren un peso que antes no tenían y terminas dándole profundidad a algo que, si lo miras sin tanto filtro, nunca fue tan claro. Y lo más fuerte es que no lo haces a propósito. No es que te sientes a inventar una historia, es que simplemente pasa. Te encuentras pensando en esa persona en momentos donde no tiene sentido, cuando estás ocupado, cuando estás tranquilo, cuando todo debería estar en orden. Y lo que aparece no es exactamente nostalgia. Es esa sensación incómoda de que esto pudo haber sido diferente. Como si en algún punto algo se hubiera desviado, como si hubiera existido una versión donde todo sí encajaba. Y claro, tu mente intenta volver ahí, intenta entender, intenta corregir lo que ya no tiene forma de cambiarse. Pero en el fondo ya lo sabes. Sabes que no hay un mensaje pendiente que vaya a arreglarlo todo. Sabes que no hay una explicación perfecta que haga que todo tenga sentido. Lo sabes, pero no lo terminas de aceptar. Porque aceptar eso no es simplemente dejar de pensar en alguien. Es aceptar que lo que sentiste no estaba sostenido como tú creías. Y ahí es donde empieza a doler de verdad. Lo que te está pasando no es casualidad y tampoco tiene que ver con que sientas demasiado, como a veces te dices para justificarlo. En realidad es algo más básico y más incómodo de aceptar. Tu mente necesita coherencia, necesita que lo que viviste tenga sentido.
Y cuando algo se queda a medias, cuando no hay un cierre claro, empieza a completar lo que falta por su cuenta. No lo hace para ayudarte, lo hace porque no tolera bien la incertidumbre, porque quedarse con un no sé qué pasó pesa más de lo que parece, y entonces prefiere inventar una historia que al menos encaje, aunque no sea del todo real. Por eso empiezas a reconstruir lo ocurrido, a mirar hacia atrás con otros ojos, a reinterpretar conversaciones, gestos, silencios, como si todo hubiera tenido una intención más profunda de la que realmente tuvo. No te das cuenta en el momento, pero mezclas lo que pasó con lo que querías que pasara, y de esa mezcla sale una versión más ordenada, más convincente, más fácil de sostener. El problema es que mientras más te aferras a esa versión, más difícil se vuelve soltarla, porque ya no estás intentando entender a la otra persona, estás defendiendo tu propia interpretación, y eso cambia completamente el juego. Entonces, vuelves a lo mismo una y otra vez, repasas mentalmente cada detalle, buscando ese punto exacto donde todo se desvió, como si encontrar ese momento fuera a darte tranquilidad. Pero la verdad es que no hay un punto claro, no hubo un quiebre dramático, no pasó algo concreto que explique todo. Simplemente no era lo que tú pensabas que era. Y aceptar eso no es tan sencillo como parece, porque no solo implica dejar de pensar en alguien, implica reconocer que estabas seguro de algo que en realidad no estaba sostenido. Y ahí entra algo que casi nadie quiere reconocer, que es ese golpe al orgullo, a la percepción que tienes de ti mismo, porque no es lo mismo que alguien te rechace de forma directa, a darte cuenta de que interpretaste señales que no estaban ahí, de que invertiste emociones en algo que no tenía el mismo peso del otro lado. El rechazo es claro, te duele, pero se entiende. Esto en cambio se queda abierto, ambiguo, y te obliga a cuestionarte, a preguntarte si hiciste algo mal, si dijiste algo de más, si te faltó hacer algo. Y mientras más te haces esas preguntas, más te enredas en un bucle que no te lleva a ningún lado. Porque estás buscando respuestas en un lugar donde nunca hubo claridad desde el inicio, y mientras haces eso, sigues conectado, no tanto a la persona, sino a la historia que construiste alrededor de todo eso, a esa idea donde sí había una posibilidad real, donde lo que sentías estaba justificado, donde todo tenía sentido. Y claro, soltar esa historia no es sencillo, porque no estás soltando algo tangible, estás soltando una expectativa que se sentía completamente real dentro de ti. Pero aquí es donde viene la parte que incomoda de verdad, y es que si te detienes a verlo sin todo ese filtro que le pusiste después, te das cuenta de que no extrañas a esa persona como crees. Lo que extrañas es la sensación que te generaba pensar que podía pasar algo más. Extrañas la expectativa, la posibilidad, la idea de que esta vez sí iba a ser diferente. Porque si lo miras con más honestidad, había cosas que no terminaban de encajar, había silencios que ignoraste, actitudes que justificaste, señales que no eran tan claras como querías creer. Y no fue porque no las vieras, fue porque elegiste no darles el peso que tenían, porque te convenía sostener otra versión, porque querías que funcionara, y cuando quieres que algo funcione, tu mente hace un trabajo bastante preciso para mantener esa ilusión viva. Minimiza lo que no encaja, exagera lo que sí, y rellena los vacíos con lo que te gustaría que estuviera ahí, hasta que llega un punto donde ya no alcanza, donde la realidad empieza a pesar más que la historia que te contaste. Y ahí es donde te encuentras ahora, no tratando de soltar a alguien, sino intentando sostener algo que ya no se sostiene por sí solo. Y eso cansa porque requiere esfuerzo constante, porque necesitas seguir justificando, seguir interpretando, seguir dándole vueltas a lo mismo para no aceptar lo que ya es bastante evidente, que no era lo que creías, que no tenía la profundidad que imaginaste, que no estaba construido de ambos lados. Y eso no te hace débil ni ingenuo, te hace alguien que quiso creer. Pero hay un punto donde seguir creyendo deja de ser esperanza y se convierte en negación. Y ahí es donde muchos se quedan atrapados sin darse cuenta.
Y aquí es donde todo empieza a cambiar, pero no porque encuentres una respuesta mágica, ni porque alguien te diga exactamente qué hacer, sino porque empiezas a ver lo que antes evitabas. Te das cuenta de que no se trata de aprender a soltar como si fuera una técnica, como si hubiera un paso 1, 2 y 3 para dejar de sentir, sino de algo mucho más simple y más difícil al mismo tiempo. Dejar de sostener algo que ya no se sostiene por sí solo. Porque mientras sigas justificando lo que pasó, mientras sigas reinterpretando lo que no fue claro, mientras sigas buscando una explicación que te deje tranquilo, sigues conectado a lo mismo. No a la persona, sino a la versión que construiste, a esa idea donde todo encajaba, donde sí había algo, donde lo que sentías tenía una respuesta equivalente. Y el problema es que esa versión no se cae de golpe, no desaparece porque sí, se mantiene viva mientras tú la sigas alimentando. Por eso parece que no puedes avanzar, porque en realidad no estás intentando avanzar, estás intentando que eso siga teniendo sentido. Estás tratando de acomodar la realidad para que encaje con lo que creíste, en lugar de hacer lo contrario. Y ese es el punto donde todo se traba, porque la realidad no se acomoda a lo que quieres, se impone, aunque no te guste. Y cuando dejas de pelear con eso, cuando dejas de intentar encontrarle una lógica perfecta a algo que nunca fue claro, empiezas a aparecer algo distinto. No es alivio inmediato, no es que de un día para otro dejes de pensar en esa persona, pero sí hay un cambio más silencioso. Deja de tener sentido seguir sosteniéndolo. Empiezas a ver las cosas como fueron, no como te hubiera gustado que fueran, y eso poco a poco va quitándole peso a todo. Ya no necesitas revisar conversaciones, ya no necesitas volver a los mismos recuerdos buscando algo que los haga más importantes, porque entiendes que no hay nada más que descubrir ahí. No hay mensaje oculto, no hay intención escondida, no hay pieza faltante que lo explique todo. Y en ese punto, sin darte cuenta, empiezas a soltar, pero no porque alguien te enseñó cómo hacerlo, sino porque ya no tiene sentido seguir cargándolo. Y eso es muy distinto, porque no es un esfuerzo, no es una lucha constante, es simplemente dejar de insistir en algo que ya no responde. Ahí es donde entiendes algo que antes no podías ver con claridad. No estabas perdiendo a alguien, estabas dejando ir una idea, una versión que construiste con lo poco que había y con mucho de lo que querías que fuera. Y cuando una idea se rompe, no se puede reconstruir igual, porque ya viste lo que hay detrás. Y eso, aunque al inicio incomoda, también te devuelve algo importante: claridad. No necesitas una última conversación, no necesitas que la otra persona te dé un cierre perfecto. No necesitas respuestas que encajen todo, porque el cierre no viene de afuera. Viene cuando dejas de insistir en entender algo que nunca fue claro desde el inicio. Y cuando llegas a ese punto, recuperas algo que antes ni siquiera notabas que habías perdido, que es el control sobre tu propia atención, sobre tu energía, sobre lo que decides seguir sosteniendo y lo que ya no. No porque dejes de sentir, sino porque dejas de depender de algo que ya no está. Y eso cambia más de lo que parece, porque a partir de ahí ya no reaccionas desde la ilusión, reaccionas desde lo que es. Ya no te aferras a lo que pudo haber sido, sino que empiezas a moverte con lo que realmente tienes enfrente. Y esa diferencia, aunque no se vea tan grande desde afuera, por dentro lo cambia todo. Soy Marcus Hale. No vengo a suavizar las cosas ni a decirte lo que quieres escuchar, vengo a ponerte palabras a lo que normalmente evitas. Y si algo de todo esto te hizo ruido, no lo ignores tan rápido, porque a veces eso que incomoda es justamente lo que necesitas entender para dejar de quedarte en el mismo lugar.